La década de 1950 inició con acontecimientos poco halagüeños. Mientras tanto, Delicias cumplía sus primeros 17 años. Ya convertida en una de las poblaciones más pujantes y en la orgullosa y productiva capital agrícola del estado, con sus algodonales, sus viñedos y sus cultivos, su agua y su trabajo febril, dando vida a una colmena humana hambrienta de progreso. Y allá en el sur del país, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, el 1 de noviembre de 1950, ve la primera luz Rodolfo Gómez Orozco, a quien las páginas de la historia deportiva mundial tenían reservados muchos y gloriosos renglones. Sin embargo, no haría huesos viejos en la localidad mexiquense, ya que su padre se vería obligado a enviar a sus 4 hijos varones a vivir a Delicias al amparo generoso de su hermano Rodolfo, quien, habiendo llegado al estado norteño a trabajar de obrero en la construcción de la presa Las Vírgenes, y en base a su empeño se había hecho de unos dompes de volteo, radicando desahogadamente en el mágico y bullicioso pueblo. Y ahí vino a dar el pequeño Rodolfo, quien a los 8 años de edad se instaló en el lugar donde iniciaría su carrera deportiva y donde también sería conocido por el apodo de El Torero, sobrenombre que ha trascendido los tiempos. En 1958, año de su arribo, Delicias festejaba su primer cuarto de siglo, coronando a su reina, siendo presidente municipal don Antonio Gutiérrez, y con su producción agrícola en pleno auge, pero también con las limitantes propias de un asentamiento humano en pleno crecimiento. En la Escuela del Pozo, en la Activo 2030, luego en la secundaria nocturna, en la del Magisterio número 16, en sus aulas y en sus espacios, Rodolfo cimentó su enseñanza básica y media. Fue en esos años en que, alternando el estudio con el deporte, principalmente con el fútbol, se empezó a adentrar en el fabuloso mundo del atletismo, mundo que sería su mundo, su vida y su destino. En las rudimentarias pistas de atletismo de Delicias, en sus calles y avenidas, en las carreteras de terracería rumbo a Rosetilla y a Rosales, a la presa de Las Vírgenes, a la vera de los algodonales, rodeando los surcos, sudando a mares, desafiando las frías mañanas, víctima de las piedrecillas que a su paso le golpeaban la cara y las piernas. Así se fue forjando, así fue emergiendo el gran atleta que dormía en su cuerpo. Los relevos guadalupanos, la carrera de Cristo Rey, la carrera del minero en San Francisco del Oro, los eventos deportivos de las ferias de Santa Rita en la capital del estado, las competencias pedestres organizadas por el PRI en la misma ciudad, su inscripción como miembro del Club Atlético Preparatoriano, la arriesgada justa a campo traviesa en la Sierra de San Guillermo, los triunfos obtenidos en Las Cruces y Santa Fe en Nuevo México. Esas y otras aventuras triunfantes le hicieron ver que su futuro estaba en la capital de la República, nervio motor del deporte nacional. Y hacia allá partió, dejando atrás sus lares delicienses, la pandilla de su niñez y su adolescencia, los libros y las materias, los profesores y los recuerdos de la Prepa 2030, la casa de sus tíos Rodolfo y Palmira, el calor y el amor de sus hermanos Medardo, José Raúl y Jorge, el cariño fraternal de su prima Tere. Todo eso y más dejó atrás. La Plaza Carranza y sus refresquerías, las idas al cine, los paseos interminables por la calle Tercera Norte, las primeras novias, los amigos de vagancias y ocurrencias, las torres del santuario, las palmeras de la avenida Agricultura, el sol poniente de Rosales, los cerros de Rosetilla, la cortina de Las Vírgenes, el olor de las lilas, el sabor de los membrillos, el embrujo de Delicias, cuyo recuerdo indeleble sería su nostalgia eterna. Ya en la capital vino el desengaño. Sus victorias provincianas poco o nada contaban, negándosele la entrada al Centro Deportivo Olímpico Mexicano,
santuario de la élite atlética nacional y lugar preferido por lo más granado de los deportistas de talla mundial, a donde él aspiraba a acceder. Pero si la puerta del Sedón del Centro Deportivo Olímpico Mexicano se le cerró, no así sus bardas, las que una mañana voló, y confundiéndose entre los pupilos del entrenador nacional de atletismo, el maestro Tadeusz Kempa, pronto fue escauteado, pasando a formar parte de la tropilla de corredores que abrevaban de la sabiduría de Tadeusz, el gran polaco, con los años reconocido como el forjador de miríadas de atletas de alcances universales. Ya encarrerado en las pistas de primera línea, empezó a caer el metal en sus alforjas, lo mismo en México que en Jamaica, de donde se trajo la plata en el Campeonato Centroamericano de Atletismo en 1971. Lo mismo en México que en Estados Unidos, en la dorada California, donde ganó el oro en 5,000 extenuantes metros. Lo mismo en México que en Finlandia, que en Suecia, que en Victoria, Canadá. Lo mismo en América que en Europa, alcanzando su sueño de escalar la fama internacional. Rebelde siempre, Quijote permanente, crítico de naturaleza, a la par de sus logros deportivos, fue fraguándose la fama de inconforme y luchador, de perfeccionista e inconforme, de inconforme y siempre deseoso de ir por más. En 1975, en el cénit de su trayectoria en el medio fondo y en el fondo, tuvo el honor de encender el fuego panamericano en el Estadio Azteca. Luego hizo la hombrada de vencer a todos los corredores africanos en el preolímpico de Montreal, alzándose con el oro y la plata en 5 y 10,000 metros, y así, finito en su preparación e invencible mentalmente, fue a Moscú, donde se bañó de oro. Enseguida a Estocolmo, logrando la 5ª marca mexicana de toda la historia en 5,000 metros, ya colocado en lo más selecto del candelero deportivo universal. En una gira por Europa previa a la Olimpiada de Moscú 80, se sintió herido del nervio ciático, dolencia que se convirtió en dolor vivo durante gran parte de su carrera. En Montreal 76, dijo adiós a sus viejas andanzas en las distancias cortas y abrazó para siempre la cruel prueba del maratón, sendero reservado a los superhombres, a los más completos, a los sucesores de aquellos griegos precursores del olimpismo universal. Vencedor en todo el continente americano, preferido de las pistas europeas, estudiante de educación física en México y Estados Unidos, recordman en este país, viajero de 1000 viajes, vencedor del Gran Domingo Tibaudiza en su casa de la calurosa Medellín. Amo en los Panamericanos en el viejo San Juan, Puerto Rico. 6º lugar en Moscú 80. 2 veces subcampeón en Nueva York. Víctima de 1000 peripecias y contingencias propias del atleta de élite. Asombro de Mar del Plata. Dueño de todo el oro en Punta del Este, Uruguay. De los laureles jugados en el Campeonato Centroamericano de su conocido Puerto Rico. El maratonista, nacido deportivamente en Delicias, es ya un atleta conocido y reconocido en todo el orbe. Fija la mirada en el futuro, tiende los primeros cimientos para convertirse en entrenador, en profesor de una profesión que aprendió en el empirismo. Su nombre, puesto al club de atletismo más exitoso de México. Lo mejor de su carrera estaba por llegar. Y llegó, al ganar los 5 maratones más exclusivos y competidos del mundo. Senda de gloria iniciada en Tokio 1981, para continuar en la legendaria Atenas al año siguiente.
Luego las calles de Rotterdam lo vieron vencer a todos. Y en un receso, durante un breve descanso a su trajín, en Chihuahua, su tierra adoptiva, se le entregaron sendos homenajes tanto en la capital como en Delicias, su gloriosa cuna deportiva. Pero aún restaban muchos maratones por correr y muchas metas por cruzar, siendo la siguiente la de Oregon, lanzándose luego sobre Pittsburgh hasta terminar en Duluth, Minnesota, en la hermosa región de los Grandes Lagos, pasando por las glorias obtenidas en el Maratón Internacional de la Ciudad de México, ya en septiembre de 1987, ya casi en el ocaso de su trayectoria de oro. Pero le faltaba la de San Silvestre de Delicias, a la cual le tenía echado el ojo y no quería irse sin ganarla. No quería irse sin volver a respirar el aire del campo, de su campo, el aire que respiró su niñez deliciense. Y la San Silvestre ganó, saliendo del semirretiro, ya en tareas propias del funcionario público del área deportiva, ya con el Club Rodolfo Gómez siendo el manantial que es en cuanto al florecimiento del talento atlético mexicano, ya investido en la fama de ser considerado aquí y allá, en todas partes, como el mejor maratonista mexicano de todos los tiempos. Logro no menor para aquel niño que un día nos llegó del sur. Rodolfo Gómez Orozco, el torero, un atleta forjado en nuestras calles, en los viejos caminos de Rosetilla y Rosales, en las vueltas y vueltas viendo las palmeras de la agricultura. Rodolfo Torero Gómez, un atleta inmenso, un deliciense de corazón, un espíritu invencible, inmortal del deporte mexicano. Un mexicano universal.